Hola, soy Ernesto y en este video voy a hacer una breve introducción a lo que son las funciones, que es el objeto matemático que nos va a acompañar durante toda la materia. Veamos, tenemos estos 5 simpáticos personajitos y queremos asignarle a cada uno cuál es el color de su piel. Tenemos que tienen estos 3 colores, amarillo, celeste y verde. Bueno, las asignaciones son esas, ¿no? El primer personaje de color celeste, el segundo y el cuarto son amarillos, y el tercero y el quinto son verdes, ¿no? Nos convendría acomodar esta información mejor de este modo, en una tabla, en donde cada personaje queda asociado a su color, porque las flechas son un poco confusas. Bien, en esta manera de asignar vamos a llamar a la columna de la izquierda, la vamos a llamar el dominio de esta relación, y la otra columna la vamos a llamar el codominio de la relación. Hay una relación que relaciona a los personajes con los colores, de qué color es el personaje. Ahora, vamos a llamar función a una relación en la que cada elemento del dominio corresponde un y solo un elemento del codominio. En este caso, a cada personaje le corresponde un solo color, de modo que esto es una función. Bien, al revés, ¿será una función? Si consideramos que nuestros colores son el dominio, los personajes, ¿serán su codominio? Y vemos que no. ¿Por qué? Porque al verde no le corresponde un y solo un elemento de codominio. Entonces, en este caso no se trataría de una función. Bien, pasemos a los números. Veamos este gráfico. Supongamos que este gráfico representa la temperatura medida durante 9 horas. Durante 9 horas se midió de forma continua la temperatura y se registraron esas temperaturas. Bien, a cada hora hay una sola temperatura, de modo que corresponde al gráfico a una relación que es una función, porque cada hora tiene una sola temperatura, no hay dos temperaturas para una misma hora. Bien, veamos la información de ahí. Por ejemplo, a las 3 horas la temperatura era menos 1 grado. Ese punto sobre la curva está representando esa línea sobre la tabla. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿A qué hora u horas la temperatura fue de 0 grados? Mirando el gráfico podemos ver que tanto a las 2 horas, como a las 7 horas y media, como a las 9 horas, la temperatura fue de 0 grados. Estos tres valores se llaman conjunto de ceros y se anota C sub 0. El conjunto de ceros se corresponde a las horas tales que la temperatura es igual a 0. Esa barra de allí se lee tal que, o que cumple que. Bien, también más adelante vamos a ver que esto lo vamos a escribir como x tal que f de x es igual a 0. En este momento eso es solamente lenguaje abstracto. Pasemos a otra pregunta. ¿A qué hora u horas la temperatura fue positiva? Miramos el gráfico y vemos que en esos valores de las horas que están pintados de azul, es decir, entre las 0 y las 2 y entre las 7 y media y las 9, la temperatura fue positiva. Es decir, la curva, la línea roja, se ubicó por encima del eje horizontal. Eso corresponde a los intervalos de 0 hasta 2, unión de 7,5 o de 7,5 hasta 9. Hay que incluir al 0 y no incluir ni al 2, ni al 7,5, ni al 9, porque esas horas la temperatura fue 0. Este conjunto se llama conjunto de positividad y se nota C sub más, y corresponde a las horas tales que la temperatura fue mayor a 0, o escrito en forma más abstracta, x tal que f de x mayor a 0. La pregunta que nos falta es a qué hora la temperatura fue negativa. Corresponde a la línea que está allí pintada de verde sobre el eje de las horas, el eje h, entre las 2 y las 7 y media. ¿Por qué? Porque el gráfico quedó por debajo del eje horizontal. Este conjunto se llama C sub menos, se llama conjunto de negatividad y se nota C sub menos, de 2 a 7,5. Y matemáticamente decimos que es el conjunto de los valores de x tales que f de x es menor a 0. ¿Entre qué horas la temperatura estuvo en ascenso? Desde las 4 de la tarde hasta de las 4 horas hasta las 8 horas, vemos que la temperatura fue subiendo. Si bien de las 4 a las 7 subió más lento que de las 7 a las 8, fue subiendo en todo momento, entre las 4 y las 8. De modo que ese conjunto lo llamamos intervalo de crecimiento. Son los valores de las horas en las cuales
temperatura estuvo subiendo. Nos preguntamos ahora entre qué horas la temperatura estuvo en descenso. Vemos ahí en el gráfico pintado de marrón los valores de las horas. Entre las 0 y las 4 horas la temperatura estuvo descendiendo y de 8 a 9 también estuvo descendiendo. Estos son los intervalos de decrecimiento. Ahora bien, lo que está escrito allí no está bien escrito por una cuestión muy sutil. No se puede usar el símbolo de unión. Hay que poner un punto y coma. Veamos por qué es esto. Si miramos, por ejemplo, esos dos puntos en el primer intervalo, de 0 a 4, vemos que efectivamente entre la 1 y las 3 horas la temperatura bajó. Ahora, si miramos esos dos puntos, entre las 3 y las 8 y media, a las 3 la temperatura era de -1 grado, a las 8 y media la temperatura era de medio grado, y no bajó la temperatura, sino que subió. Entonces, tenemos decrecimientos en el primer intervalo, por un lado, y en el segundo intervalo, por otro lado, pero no en los dos considerados como si fueran un solo conjunto. De manera que hay que considerarlos como intervalos separados de decrecimiento independiente cada uno del otro. Bien, en resumen, tenemos que el conjunto de 0 estaba formado por el 2, el 7,5 y el 9. El conjunto de positividad estaba formado por el intervalo que va de 0 a 2 y también el intervalo de 7,5 a 9. El conjunto de negatividad por los valores entre 2 y 7,5. Y teníamos esos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien. Vamos con otro ejercicio, ahora con fórmulas. Pensemos en esta función. Bien. Corresponde a la función que está presentada en el ejercicio 3A de la práctica 2. Allí nos preguntan por el dominio. Vamos a hacer otra cosa primero y después nos meteremos con el dominio. Por ejemplo, planteemos esto, hagamos una tabla de la función para ver cómo funciona esto. Por ejemplo, queremos ver qué pasa si x es 5 o si x es 4. Si x es 5, reemplazamos y obtenemos un 16avo. Si x es 4, obtenemos que el resultado de la función es 0. Porque 4 menos 4, el numerador da 0. Bien, otra manera de representar esto es decir que f de 5, o f evaluada en 5, da un 16avo, y que f de 4, o f evaluada en 4, da 0. Esto hay que recordar que en esta notación, el valor que está dentro del paréntesis es la x, y el valor que está como resultado es la y. Esto también se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar como puntos en el plano cartesiano, donde el eje horizontal es el eje de las x y el eje vertical es el eje de las y. Bien, ahora sí, tratemos de responder a la pregunta acerca del dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Son los valores de x con los que se puede hacer efectivamente la cuenta. Bien, ¿con qué valores no se puede hacer la cuenta? Es una pregunta equivalente. El denominador de una cuenta no puede valer 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Está prohibida la división por 0. Es una cuenta no permitida en matemáticas. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos cuando el denominador vale 0, 6 más 2x igual a 0, despejamos. Esto nos conduce a que x tiene que valer menos 3. En realidad, la conclusión es la contraria. X no puede valer menos 3. ¿Por qué no puede valer menos 3? Porque si valiera menos 3, el denominador sería 0 y no podríamos hacer la cuenta. Por lo tanto, el dominio de esta función es eso que está escrito ahí, que se lee todos los reales, excepto el número menos 3. Esa barra invertida significa ese no. Hay que exceptuar a ese número. Por lo tanto, el dominio es ese, todos los reales, a excepción del número menos 3. Bien, espero que se haya entendido todo y nos vemos en otro video.